las funciones visuales básicas que nos van a permitir entender cómo es que nosotros podemos ver cómo desarrollamos una atención particular sobre la visión y cuáles son estos requisitos que nos permiten una visión normal. Como hemos dicho en clases anteriores, hay una interacción entre la luz y nuestro sistema visual. Los receptores transducen la energía eléctrica, por lo cual es necesario esta energía electromagnética, esta energía luminosa, para que nosotros podamos ver. Somos sensibles y, como hemos platicado, nuestros ojos reaccionan porque tienen compuestos químicos específicos hacia lo que nosotros vemos. Y esto se hace a través de miles, millones de estos receptores que van tomando ciertos elementos pequeños, los fragmentan, luego hay una cantidad de células que integran esta información y posteriormente lo envían al cerebro. Entonces hablamos de que se necesita para el procesamiento de la información tanto la luz como un sistema intacto. El sistema es todo, que nuestra anatomía del ojo esté bien, que nuestros receptores estén bien, que nuestra corteza también esté bien. Entonces, por eso es que vimos todo el detalle de los componentes de este sistema para poder procesar la energía. Como decíamos, necesitamos que la córnea y el cristalino enfoquen esta energía de luz que entra, aquí podemos verlo en la imagen, y lo lleve hasta la retina. Y para que esta retina, para que las células y los receptores que están en la retina puedan mandar la información necesaria. Uno de los elementos importantes en cuanto a la construcción de nuestra visión normal es la importancia de los bordes o tener bordes, o dicho de otra manera, el hecho de tener conos y bastones. Cuando nosotros vemos en blanco y negro, lo que estamos haciendo es captar los estímulos que existen dentro de la forma. Los bordes nos permiten, como ahora están viendo, ustedes pueden ver mi rostro y pueden ver que el fondo que tengo, que es un fondo café, delimita estos cambios de la luz y del color, delimitan el borde que nosotros estamos observando. Asimismo, como la diapositiva en el software que utilizo para grabar esta clase tiene un cuadrado. ¿Pero qué es este cuadrado? Un borde de color, un borde que puede ser en blanco y negro. Aquí pues no se observa con claridad el fondo café, que es el que utilizo, pero sí se observa con mucha claridad el blanco del cuadrado de la diapositiva. Igual que se observa con claridad, ustedes pueden ver una pequeña sombra de la luz que se proyecta en la puerta, porque es cambios de luz. Y obviamente el cabello, la oreja, la camisa. Pero en el rostro mismo, ustedes pueden observar cómo se mueven mis labios o cómo se mueven mis ojos, mis dientes, mi lengua, porque está rodeado de bordes. No solo son las líneas como en la diapositiva, sino son todos estos cambios que hay en el color y en la forma. Entonces, si no hubieran estos bordes, si no hubieran estos cambios de la intensidad de la luz o del color, no podríamos ver. Hay una palabra alemana que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero que es Ganzfeld, que significa sin bordes, significa campo total, visión total. Y esta visión total es lo que nos sucede cuando nosotros estamos viendo. Nosotros creamos o generamos este contorno a partir de la brillantez, la luminosidad o el color. En esta diapositiva ustedes pueden ver los cambios que hay inclusive en las letras, donde dice un cambio repentino. Están las letras de un color anaranjado y tienen un pequeño límite blanco que les da la forma, y ese límite blanco a su vez tiene un borde negro
que lo contiene. Y el borde negro, esta figura que contiene todas las letras, también tiene un límite con el borde blanco. Y así nos vamos con todas las cosas. Pero cuando nosotros vemos este campo total, no vemos el fragmento, como decíamos en una clase anterior. No vemos la G, la A, la N, no vemos letras negro y blanco, sino vemos la imagen completa. Y esta imagen completa es justamente lo que nos permite esta configuración del todo y lo que nos permite también ver los bordes, porque si solamente nos fijáramos en un elemento, como podría ser si cerráramos los ojos y hiciéramos esto y viéramos solamente el color negro, pues no veríamos de ninguna manera los bordes que existen, porque es un color uniforme. Y entonces estos bordes han sido ejemplificados en unas barras que son barras de match y que nos generan una ilusión óptica, pero que también nos permiten entender cómo es que funciona nuestro cerebro. Tengo esta imagen y yo les preguntaría, cuando yo amplifico la imagen, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy viendo única y exclusivamente las barras de diferentes tonos de grises? Lo que sucede es que yo veo un pequeño contorno negro o de un color más intenso en donde están los límites. Esto sucede justamente porque cuando nosotros mandamos la información a los receptores, a los conos y bastones, sucede un fenómeno que ya habíamos mencionado, que era el del patrón sensoperceptivo, en donde las neuronas, al ver un estímulo constante, se apagan. Es decir, este pequeño borde nos está explicando cómo este pequeño cambio del color nos está explicando cómo se construyen los bordes. Entonces, como demostración, podemos verlo aquí amplificado, cómo es que cada uno de los diferentes tonos de grises van teniendo un color exclusivo y que estos colores intermedios que hay entre cada una de las bandas no existen. ¿Cómo podemos saber que esto es así? Voy a poner al final un poquito más esta misma imagen, pero lo que quiero que hagan es que encuentren dos hojas blancas y las pongan de esta manera. O sea, ponen una hoja blanca y luego ponen otra hoja blanca y van a ver a través de su visión, cerrando un ojo, o sea, cierran un ojo y solamente con un ojo, y van a ver la banda completa de match ahora que nosotros la pongamos completa. También pueden hacerlo con un ojo cerrado y haciendo un pequeño orificio, pero es mucho mejor con la hoja blanca. Y entonces lo que ustedes van a ver en esta demostración, hablando de los bordes o cómo es que funciona nuestro cerebro y nuestros receptores, pues que estos pequeños cambios de color que hay entre banda y banda no existen, y que es un color uniforme y luego hay otro color uniforme y luego otro color uniforme. Así podemos dar por sentado cómo es que nosotros vamos construyendo nuestra visión normal. La brillantez se refiere a la intensidad de la energía luminosa que se refleja en una superficie. Eso es una propiedad de los objetos. En la imagen anterior, como nosotros no estamos viendo el objeto, sino estamos viendo una pantalla, los cambios se suceden por los cambios de luz que hay en la pantalla, por el brillo que hay en la pantalla. Pero este reflejo en una superficie lo podemos ver cuando leemos en un libro o cuando tenemos una fuente luminosa particular, que cuanto más nos acercamos a ella, pues mayor brillantez tiene. Por ejemplo, si nosotros volteamos a ver el sol, si estamos nosotros caminando, no estamos poniendo atención a la brillantez del sol, pero si volteamos nosotros a ver el sol directamente, inclusive en un momento quedamos cegados por esa intensidad de la brillantez. Y hay cambios de la intensidad, sí. Si yo estoy, como estoy en este momento, en un cuarto encerrado, pues ese cambio de la luz o la poquita luz que entra en comparación a que si yo estuviera afuera viendo el sol, pues es una menor brillantez. Y si yo encierro el cuarto y lo pongo oscuro, pues no hay ni una brillantez que me permita ver.
También otro elemento que ya mencionamos es la luminosidad, que es el reflejo sin color, acromático, que se percibe de las superficies. Aquí lo podemos ver, cómo es que a mayor luz en esta imagen que está en blanco y negro, nosotros podemos ver detalles de la composición de la figura. Y las superficies siempre presentan una luminosidad particular, como una propiedad inherente. Es decir, que si ustedes están viendo mi rostro, ustedes están viendo la luminosidad que tengo en este momento, de acuerdo a las condiciones de luz. O sea, es una propiedad inherente, es propia de cada una de las cosas que reflejan. Y si nosotros lo vemos en una computadora, inclusive encontramos una función donde se puede disminuir la luz o donde se puede aumentar la luz. Ahora que disminuye la luz, pienso que esta intensidad, que es a la mitad de mi computadora, tiene una mejor resolución para que ustedes puedan verme. Entonces, esa es la luminosidad de la cual estábamos hablando. El otro elemento que es importante es la inhibición lateral, que se da gracias a los bordes. Como mencionaba antes, aquí entre el blanco y el gris, o entre las letras el blanco y el negro que la rodea. Siempre que la luz alcanza a un receptor, a algún punto en la retina, pues lo que pasa es que la actividad neuronal se inhibe, como diciendo, lo que a mí me interesa es captar la forma que estoy percibiendo. Y obviamente, como dijimos, hay células que ven el movimiento. Si nos ponemos en un movimiento, pues esa inhibición de las neuronas, de los receptores, pues se apaga. Y en este caso, pues cuanto mayor sea la luz, mayor sea la inhibición. Aquí, por ejemplo, ¿qué tiene más luz? Las letras blancas que estamos viendo o el blanco del relleno de la diapositiva. Y como hay una comunicación, ¿se acuerdan que las células horizontales, amacrinas y ganglionares sirven para establecer la conectividad entre las imágenes y el color? Pues aquí lo que nosotros vemos es un efecto de esta conectividad, cómo es que se da esta inhibición lateral. Aquí una demostración más. Si yo le dijera que me describieran cuál es el color, o si el color es distinto de la parte de arriba con la parte de abajo de esta imagen, de las dos tapas, de las dos figuras geométricas, ustedes me dirían que son distintos, porque ese es un efecto visual de adaptación que se da gracias a los bordes. Los bordes nos permiten hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque tienen una profundidad, porque tienen un color distinto. En la parte superior está el azul, en la parte de abajo está el café y además hay una sombra. Este efecto de la sombra nos hace ver el color gris claro en la parte de abajo y el color gris oscuro en la parte de arriba. Pero les voy a pedir que pongan justo en medio de donde está la imagen su dedo, para que ustedes se den cuenta que las dos tapas, que las dos figuras son exactamente del mismo color. Originalmente son así, pero los colores se modifican. Y eso contribuye a lo que les habíamos comentado de cómo es que nosotros percibimos bien con nuestro cerebro, pero que nuestro cerebro a veces nos engaña. Y eso también nos hace reflexionar con la importancia que se tiene en la comunicación de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos a veces no es la realidad, sino lo que nosotros interpretamos. Y no es porque querramos interpretarlo, sino porque inconscientemente, mecánicamente lo hacemos. Y esos mismos patrones sensoperceptivos son nuestros criterios, nuestros prejuicios, nuestras convicciones, nuestras creencias, hacen también patrones de percepción. Y eso hace una gran variabilidad. Y la reflexión al respecto de eso es de que, pese a que tú creas que tú tienes la verdad y que es la única que existe, pues siempre hay otras visiones que complementan esta visión particular de las cosas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, esta inhibición lateral nos sirve
básicamente para poder percibir los bordes. Y en la medida son más claras las imágenes en la medida que hay más bordes. Y aquí vemos otra vez las bandas de match más extendidas. Y un elemento adicional es que nosotros evaluemos la importancia del cambio, el cambio en las imágenes. Nosotros, para poder ver, como hemos mencionado en esta clase, necesitamos suficiente luz, pero también necesitamos que haya un pequeño cambio en el tiempo, o en el espacio. Entonces, porque si no hay estos cambios en la luminosidad, entonces los receptores, como hemos dicho hasta ahorita, quedan apagados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los cambios que se suceden cuando yo estoy hablando y quedan grabados, y pueden ver cómo aparecen y desaparecen mis dientes. Eso es un cambio en el tiempo y un cambio en el movimiento. A veces solamente se da un cambio en el movimiento o en el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy aquí fijo y me muevo, aunque no haya hecho ninguna gesticulación, pues eso también permite ver las diferencias. O si yo meto mi rostro dentro de la imagen de la diapositiva, pues eso me permite activarse a todos los estímulos y todas las sustancias químicas que existen en mis receptores, en los conos y en los bastones, para que surja una respuesta químico-eléctrica. Como habíamos mencionado, hay sustancias como la opsina, ¿no? Y bueno, el sistema visual produce también cambios de manera permanente, y son cambios que no nos damos cuenta, que son involuntarios, temblores mínimos, espontáneos e inconscientes. Esto nos sirve para recorrer los bordes. Cuando nosotros leemos, lo que nos permite leer es que tú vas leyendo de izquierda a derecha, pero el ojo está haciendo este pequeño movimiento. Son micromovimientos que nos permiten detectar los bordes. ¿Y para qué nos sirve detectar los bordes? Para darle significado, o sea, para integrar las figuras. Aquí donde dice estos movimientos involuntarios, yo lo puedo leer gracias a ese movimiento que hacen mis ojos y que me hacen saber que está separado estos y movimiento. Y que estos movimientos son además aleatorios. Son así, pero a veces son así, y comúnmente van haciendo hacia un poco el movimiento izquierda-derecha y arriba y hacia adelante. Eso garantiza que nosotros podamos definir qué es un símbolo, qué representa, qué está diciendo el otro, qué emoción tiene. Por eso vamos a ver este video que explica o que presenta los movimientos sacádicos. Y les voy a pedir que compartan en el foro de esta clase si tú puedes notar tus movimientos sacádicos. ¿Qué tendrías que hacer? Ver a una persona, a un amigo, a alguien que viva contigo para no ponernos en riesgo, y pedirle que lea y que veas que hace el movimiento de izquierda a derecha, pero que el ojo está teniendo pequeños movimientos. Y comparte en el foro. ¿Pudiste ver estos movimientos sacádicos?